Muy buenos días a todos y Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva oportunidad de escuchar palabras para una vida abundante. Estamos en un mundo que condena todo lo que se hace por deber y por obligación. La deformación que ha logrado la cultura en nosotros es lo que explica muchas veces que desarrollemos resistencias, aversión, incomodidad frente a incluso la sola palabra tarea o la palabra obligación, mandato, exigencia. Parecieran palabras castrantes, entorpecedoras de la felicidad y de la satisfacción. En todas las esferas y puntos de vista culturales, se nos ha alimentado lo siguiente como si fuera lo ideal. Para lograr satisfactoriamente algo, es imprescindible el uso del gusto. Todo debe iniciar así. Los niños, por ejemplo, deben comer lo que les gusta, y qué despropósito y crueldad más grande es exponerles a la disciplina de aprender a comer lo que no les resulta agradable. Para que un niño o un joven aprenda a interpretar un instrumento o se desenvuelva en un deporte, cada ensayo o cada entrenamiento debe resultar tan placentero como jugar. En la casa, los niños no deben sentir que tienen tareas o responsabilidades, pues la sola palabra resulta una carga muy pesada. Más bien debe parecer un juego cada que hacen aseo o que cumplen ciertas reglas. Los jóvenes deben estudiar solo para aquellas materias que realmente les agrada, porque es que si algo no les gusta, no lo aprenderán. Las relaciones de amistad, las relaciones afectivas, se mantienen y tienen sentido mientras nos sintamos bien y estemos a gusto en ellas. Esa oportunidad laboral de la vida es aquella en la que realizamos lo que siempre habíamos soñado y deseado, y de lo contrario, nos vemos como desdichados y fracasados. Estos son solamente algunos de los ejemplos de cómo en la cotidianidad de la existencia se expresa esa tendencia muy bien lograda culturalmente. Nos han formado para valorar como bueno y como válido solo aquellas cosas que satisfacen nuestros sentidos, nuestros deseos y nuestros gustos. Y en ese mismo sentido, aquello que nos hace experimentar tensión, incomodidad, exigencia, sacrificio, de entrada y casi que sin ningún elemento de análisis lo percibimos como algo malo e inconveniente. Es una de las grandes premisas e imperativos del espíritu del mundo, la búsqueda del placer y la satisfacción del gusto y los intereses personales a toda costa. Y lamentablemente a veces no somos conscientes de cómo desde la misma crianza y más tarde en nuestras decisiones cotidianas terminamos participando y favoreciendo la propagación de ese mal. Por ejemplo, es común que los padres se sientan culpables, que sientan miedo, que sientan pesar al intentar establecer disciplinas, al poner límites en la crianza, o que los educadores que buscan hacer sentir bien a sus estudiantes ajusten los requerimientos y las tareas al gusto de ellos. Como esto, muchas situaciones más evidencian este problema. Y finalmente tenemos que decir que esta condición deformada la hemos trasladado a nuestra relación con Dios. Terminamos pensando muchas veces que debemos sentirnos muy bien siempre que hacemos lo que Dios dice. Cuando se experimenta tensión, incomodidad, displacer al poner por obra algo mandado por Dios, tenemos muchas veces esa sensación, esa percepción de que algo no está saliendo bien. Algunos interpretarán que el error es de parte de Dios, o del pastor, del líder, del maestro, de los padres, pues seguramente se excedieron, son crueles, son tiranos. Esa es la interpretación que muchos hacen, mientras que otros piensan, nada bueno está pasando en mí, no sirvo para esto, porque es que todo debería fluir de una manera placentera, de una manera agradable. Pero la verdad es que ninguna de estas dos interpretaciones es válida. La verdadera madurez, ese verdadero crecimiento, los logros, las victorias consistentes en cualquier área de la vida
nunca empiezan con el gusto. En nuestra estructura humana, nunca el gusto es el elemento fundamental para poder desarrollarnos y para alcanzar plenitud en algo. Incluso al analizar el funcionamiento de la naturaleza, siempre está condicionado por la sujeción a límites y reglas implícitas en ella. Es una muy mala elección en la vida basarnos en el gusto, tomarlo como referente para lograr algo importante. Estamos muy desesperados muchas veces para descubrir qué es lo que nos gusta. Los padres muchas veces se afanan por entender el gusto de sus hijos, el gusto de sus adolescentes y así poder formarlos e inclinarlos. Esto es una mala decisión. Es muy cómodo y no requiere ningún esfuerzo el quedarnos en el nivel de nuestros gustos y pasiones, y lamentablemente trae muy tristes consecuencias también. Todo fundamento bíblico está basado en esa necesidad de superar ese estado tan elemental y tan reduccionista en el ser humano. Quisiera que viéramos en una parábola expresada en el Evangelio según Mateo, capítulo 21, del 28 al 32, que veamos cómo nos aporta algo de claridad al respecto. Dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Que vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí tenemos 2 situaciones que nos muestran algún sinsabor. Tal vez podríamos pensar, podríamos querer que apareciera una tercera opción que el texto realmente no nos plantea. ¿Sí? Esa opción en la que un tercer hijo de entrada le dice a su padre: claro que sí, padre, cuánto gusto me da el poder hacer lo que me pides, y que efectivamente muy temprano llegara y cumpliera con su palabra. Pero no, el texto no nos deja ver esa situación. Tenemos solo 2 hijos con un problema. El primero, con poca o ninguna motivación inicial, sin un afecto por lo que su padre esperaba para él inicialmente. Él dice: no quiero. El problema del segundo es que, independientemente de lo que sintió, de lo que dijo, de lo que prometió, finalmente no fue. Ese segundo hijo representa muy bien a quienes, frente a Dios y sus demandas, consideran que las intenciones son suficientes, que sentirse bien es suficiente, pero realmente tienen una pobre estructura con una pobre consistencia para sacar adelante las causas de la vida, para hacerle frente a las exigencias de la existencia que nunca tardan en llegar. Son aquellos formados para aceptar todo aquello que los haga sentirse bien, pero ante los más mínimos tropiezos, las exigencias, las dificultades, pierden el sentido de satisfacción de las cosas, de las situaciones, de los programas, de las experiencias. Son personas a quienes les cuesta aceptar y asumir, por ejemplo, las injusticias, las pérdidas, las contradicciones. Todo debe girar en torno a su parecer, a su gusto, a su comodidad. Incluso, aunque pareciera exagerado, podríamos decir que muy inconscientemente su pretensión frente a Dios es que debe ser Él quien venga a su reino, debe ser Él, Dios, quien se acomode a sus expectativas y necesidades, debe ser Él quien se someta. Ese primer hijo nos muestra aquella realidad de la que el cristianismo nos habla.
Realmente nada inicia maduro, nada inicialmente es solvente, capaz. Se debe vivir un proceso y para el desarrollo de ese proceso, una condición inicial fundamental es aceptar que todo comienza con el cumplimiento del deber. Qué visión tan distante a la planteada por este mundo que nos deja ver esta posición como si fuera algo cruel, como si fuera una expresión de subdesarrollo, como si fuera un retroceso. Las condiciones mejor logradas en nosotros no se han establecido por dar rienda suelta a nuestro gusto. Todas las cosas esenciales para enfrentar la vida, para enfrentar las dificultades, las injusticias, los retos, todo lo que es necesario para poder desarrollar el propósito de Dios con nosotros, no ha empezado a establecerse a través del gusto. Para desarrollar esperanza, paciencia, templanza, amor, gozo y todo aquello que es esencial para ser realmente felices y plenos, hemos tenido que vivir frustraciones, hemos tenido que aprender a esperar, a enfrentar las contradicciones, las pérdidas, a veces las injusticias de la vida. Nosotros nunca amamos de entrada la disciplina para cualquier reto. Esto no es verdad. La disciplina inicialmente no gusta, la disciplina inicialmente no es agradable. Tenemos que reconocer que tuvimos que aprender a hacer cosas por obligación para poder después disfrutarlas. Ese primer hijo representa muy bien esa experiencia. De entrada, nuestro gusto diría no a muchas cosas. Se resistiría a muchos planteamientos. Mucho de lo que Dios nos dice y nos pide es contrario a lo que por crianza aprendimos, a lo que por crianza nos resulta cómodo, fluido. Nos resulta contrario a lo que creemos, a lo que vivimos, a lo que nos gusta. Y por eso es que inicialmente la palabra de Dios nos resulta extraña, incómoda, pesada. La verdad es que a veces nos parece injusta, imposible. Y desde ese territorio, al inicio del proceso, el mejor y más loable paso de fe que podemos asumir es obligarnos a hacer eso que no nos gusta o no nos parece, pero que si Dios nos los propone tiene un inmenso sentido para nuestra vida. Un padre en el verdadero amor, contrario a lo que se le propone culturalmente, tendría entonces que presionar a sus hijos muchas veces por el camino de la obligación, aún pagando el precio de su disgusto y su malestar. En lo común y lo más esperado, los jóvenes poco degustan de las cosas correctas. Las cosas correctas no les resultan tan atractivas. Y precisamente esa es su tragedia muchas veces, porque es que las cosas más especiales, las más disfrutables, las que realmente llenan, las que nos hacen plenos, las que nos satisfacen profundamente, nunca llegan de entrada, siempre llegan más tarde. Por eso es sabio el joven que confía en que, aunque en el presente algo resulte exigente, difícil de asimilar, por ejemplo, la espera, ya vendrá más tarde el gusto y la percepción grata de satisfacción. Ese primer hijo dijo, no quiero, pero seguramente vivió un proceso de trabajo. La parábola, el texto lo dice, y arrepentido fue. El arrepentimiento implica una experiencia de esfuerzo, de trabajo, de renuncias, de replanteamiento. Y por eso pudo, a pesar de que resultara algo no muy grato, finalmente pudo entender eso no grato como algo válido, pues además venía de parte de un padre bueno. Seguramente al inicio fue, no con todas las ganas y no con toda la alegría, pero fue, lo asumió, se obligó. Y no nos queda entonces difícil pensar que cada vez ir a la viña de su padre para hacer lo que su padre esperaba de él, se fue convirtiendo en una experiencia disfrutable, con un inmenso sentido de plenitud. Claramente debemos entender que entonces ese hacer y asumir cosas por obligación
Es algo inmensamente válido y lleno de sentido. Pero eso sí debemos entenderlo como un primer paso del proceso. Si con el paso del tiempo advertimos que la única motivación para hacer lo que hacemos es la obligación, esto estaría indicando una ausencia de crecimiento y desarrollo espiritual, porque es que crecer nos lleva a superar esta condición. Concluimos entonces que aceptar al inicio de todo proceso, al inicio de todo aprendizaje, el asumir las cosas por obligación realmente no es un problema, y al contrario es el primer paso más importante para una dimensión más gloriosa y plena que llegarán más adelante. Pero también entendemos que ese estado del deber, ese estado de hacer las cosas por obligación, debe ser transitorio, es tan solo un paso. Debemos estar trabajando en ello con el uso de nuestra voluntad y nuestra libertad. Analicemos entonces, hagamos el diagnóstico. Si solemos desanimarnos porque algo inicialmente no nos gusta, creemos que entonces por esto no hace parte de algo válido, entendamos, apenas está empezando. Obligarnos es una bendición, es un recurso inmensamente válido y lleno de sentido. Pero también reconozcamos, si ha pasado ya tiempo, si la vida nos presenta nuevas demandas y no contamos con más que la obligación y el simple cumplimiento del deber para hacer las cosas porque toca, porque nos dijeron, esto indica que algo está pasando. Necesitamos dar ese salto de la verdadera libertad. Vayamos a Dios en oración. Vale la pena agradecerle por esos procesos formadores que tal vez al inicio han sido tan exigentes, pero también pidámosle su ayuda y su luz para aprender a entenderlos, para aprender a disfrutarlos. Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor que se ha manifestado en nuestra vida a través de tus disciplinas y tus exigencias. No me cabe duda, Señor, que has usado muchos maestros, líderes, padres, pastores, han sido instrumentos tuyos para ayudarnos a inclinarnos hacia el cumplimiento de tu voluntad a través de la exigencia y del deber. Así que muchas gracias, Señor, también por estas personas que han sido claves en nuestra vida. Señor, hay muchas áreas de nuestra vida afectadas por esa sobrevaloración y la importancia que le hemos dado al gusto con respecto a lo que pensamos y hacemos. Pero también sé que hay mucho por prevenir y corregir desde ahora. Ayúdanos a sanarnos de estas condiciones tan deformadas y limitadas. No es sencillo, pero vemos como un imperativo, como una obligación en nuestra vida el poder vencer sobre esos estados de comodidad, sobre nuestra actitud facilista de la validez de las cosas. El mundo y nuestras propias inclinaciones nos están llevando constantemente a asumir con superficialidad y conveniencia tus propósitos. Pero entiendo, Señor, que nuestra vida solo tiene ese verdadero sentido en la medida que nos sumergimos más y más con disciplina y verdadera responsabilidad. Necesitamos tu luz y tu fuerza para poder lograr esto. Muchas gracias, Señor, por estar ahí. Muchas gracias por las nuevas oportunidades que aún nos estás dando para acercarnos a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un feliz día.